Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. A día de hoy, 2026, ¿es necesario hablar de orgullo gay? Han pasado todavía 20 años, ha sido tan poco tiempo que la gente no se ha acostumbrado todavía a ver esas cosas. Yo pienso que para poder cambiarlo, a nuestros hijos le tendremos que demostrar que eso es normal, que no tenemos que juzgar a esas personas por lo que sienten ni por quién se sienten atraídos. Buenas noches. Hoy me gustaría preguntar, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero deciros para que sea escuchado y no solo oído? Me pregunto qué es lo que no se ha explicado bien para que después de 20 años, desde la ley del matrimonio igualitario, aún sintamos los ciudadanos la diferencia entre unos ciudadanos y otros en términos de cuestión de orientación, identidad y sexualidad. Porque claro, ya sabemos que existen los gays, porque ya sabemos que les encanta la fiesta, pero saber que existen lo convierte en igualitario. Justo ahí entra la importancia de diferenciar entre lo que es la igualdad y la imposición. Hoy vamos a desmentir estas ideas, estos conceptos. Vamos a penetrar en la raíz de la causa, que significa las siglas LGTBIQ+, Pride, en definitiva, el orgullo gay de siempre. Este programa no hablará de políticas o instituciones, sino de personas. Las personas que efectuamos los derechos en la calle. Ahí es justo donde se ve cómo tratamos y cómo posicionamos las políticas que entonces se aprueban. Me gustaría que nos parásemos en qué significa ser discriminado y qué es la igualdad ante las personas que tenemos a nuestra izquierda y a la derecha. Armarse de valor al salir a la calle no debería de ser una posición regulada diariamente. Por eso, hoy quiero dejar claro que vamos a hablar de lo que significa la igualdad, de lo que significa aceptar más allá de un solo golpe de mirada, desde algo que te imponen, para que podáis ver que la normalidad es tan normal como tú. Hoy damos paso a la posición de la igualdad, para que sepas que a lo mejor yo no soy tan diferente a ti y hoy vas a ver que esa realidad es posible. Damos paso al inicio de esta tertulia de hoy y a presentar a la gente que tengo a mi alrededor. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Por mi lado tengo aquí a Raúl Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Por otro lado tengo aquí a Carla Maroto. Carla, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Palomares, también te doy la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno chicos, lo primero, deciros que este rato es para para explicarle a la ciudadanía la importancia de la tolerancia, no por demostrar la diferencia, sino por visualizar la igualdad en términos de diferencia de imagen. La imagen sí, siempre puede haber una imagen diferente, pero lo que nos representa como personas, estoy seguro que no nos diferencia tanto en el día a día. Y hoy quiero que eso quede claro. Por eso vamos a pasar al primer tema, hablando de los 20 años de la aprobación de ley de matrimonio igualitario. Realmente se aprobó en el año 2005, pero
la primera pareja homosexual, se realizó en el año 2006 y desde ahí podemos empezar a contar esas vivencias, esos hechos. Y me gustaría que nos parásemos en una pregunta. ¿Por qué se ha llevado un relato de diferencia en los últimos 20 años? Me explico. Se aceptó que hubiese una normalidad más allá de la heterosexualidad, pero marcándola por una designia. Es gay, es lesbiana, es diferente a mí. ¿Por qué se ha llevado ese relato de diferencia? ¿Raúl? Bueno, yo tengo que decir que fui de los primeros que me casé con mi marido aquí en Valdepeñas. Supongo que seríamos los primeros de forma pública. Creo que hubo alguna otra pareja anterior que vinieron de Madrid a la alcaldía y ahí lo resolvieron. Pero así públicamente fuimos los primeros, Paco y yo. Nos casamos el día 3 de junio de 2006, por lo tanto hemos hecho 20 años ahora, que son las bodas de porcelana. Y hemos vivido este cambio de ley pues desde el principio. Y José Luis, desde tu posición me gustaría también saber qué has visto de cambio en la sociedad en estos últimos 20 años y cómo crees que ha podido avanzar todo este tema. Yo es que creo que la ley siempre va a rebufo de la sociedad. Quiere decir, la ley hace 20 años, pero la sociedad hace muchos años que hay parejas conviviendo, parejas homosexuales conviviendo juntos. La ley lo único que hizo fue dar legalidad a eso y algo que estaba, digamos, mal hecho, que era decir que determinadas parejas tuvieran menos derechos que otras, fue lo que legalizó. A partir de ahí, pues el rechazo a las parejas homosexuales, tanto si están casados como si no lo están, yo creo que es algo implícito en la sociedad, que no tiene que ver con que haya una ley o no la haya. Claro, ahí realmente nos introducimos en qué implica adoptar una ley y cómo la ciudadanía la introduce y cuánto tiempo se necesita para que una ciudadanía introduzca un cambio, ¿no? Porque también debemos de comentar, de hablar, de poner sobre la mesa que esto no trata de un modelo donde se hable de gays o de lesbianas, se trata de un modelo de vida, de una posición, de una orientación, o más allá, de una manera en la que te gusta demostrar quién eres, sin tener que identificarte. En ese sentido, Carla, me gustaría saber cómo crees que han avanzado estos últimos 20 años en términos de igualdad identificativa a la hora de no derivarnos en diferencias de aspecto entre unas personas y otras. Pues lo que yo he ido viendo es que al final, con lo que hemos ido viendo con la nueva ley trans, es la agilización burocrática de la hora del registro civil, a la hora de tratamientos hormonales y de procedimientos quirúrgicos. Yo creo que ha avanzado bastante, muchísimo mejor, porque al final yo empecé la transición con el modelo antiguo y mi cambio de nombre fue tuve 2 años hasta que cambié. Ahora son 4 o 5 meses. Ha habido un avance, aunque la gente no piense lo mismo. En tema de tratamientos hormonales, igual, ya no tienes que pasar por todo este procedimiento de meses y meses, endocrinos, psiquiatras, psicólogos, que era bastante tedioso, la verdad. Entonces podemos decir que en términos de lo que es sistema de regularización hemos avanzado, hay mejor introducción, ¿no?, a la hora de poder realizar estos procesos, pero ¿cómo crees que la ciudadanía ha podido introducir estos cambios? A ver, la ciudadanía al final todavía no sigue entendiendo el término trans. Al final no sabe ni la diferenciación entre transgénero y transexual, eso para empezar. Y luego creo que la gente sigue clasificándonos como personas, como travestis, sigue viendo un rechazo por parte de la hormonación, por parte de estos procesos, y creo que la gente debería de mirar un poco más hacia su lado y ir un poco más hacia adelante. Claro, ahí recojo algo muy importante, que en la introducción, ¿no?, de esta ley, lo que parte de la configuración de ese texto, ¿no?, en la aprobación del Parlamento, se hablaba de una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Realmente
esas palabras dirigían hacia no mostrar la diferencia, ¿no? Hacia, puede que esta persona tenga una imagen diferente a ti, pero realmente, ¿qué te diferencia de ella? Porque si es solamente la imagen, a lo mejor se levanta y se realiza cada día igual que tú y no tiene ningún otro problema que el que tú la diferencies. Entonces, ahí es donde entramos en posición de por qué diferenciar a una persona que a términos de representación humana es igual a ti. En ese sentido, me gustaría ahora, Raúl, que nos comentaras cómo han sido para ti estos 20 años de matrimonio y si te has encontrado algún tipo de problemática ciudadana también a la hora de desarrollar tu familia. Como padre, me gustaría saber cómo has introducido esta normalidad en tus hijos, sabiendo que hay gente exterior que puede marcarlo como diferencia y tú al llegar a casa volver a designar la línea de la igualdad. Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla, normalidad. Es así, nada más. Y te puedo decir que en estos 20 años, pues evidentemente ha habido de todo. Desde propios familiares que no nos consideraban matrimonio, que a lo mejor nos quieren mucho y son muy cercanos, pero no admitían la palabra matrimonio, eso ya excluía a, bueno, pues más temas burocráticos que han ido surgiendo. Cuando tienes que rellenar, ahora ya no, pero cuando tenías que rellenar la ficha de los niños del cole, nombre del padre, nombre de la madre. Pero además es que hasta no hace mucho. Y entonces el nombre de la madre no te... Bueno, ya te lo preparaba para que tú tuvieses que llamar por teléfono si había alguna urgencia a la madre. Ya estaba preparado el formulario. O sea, además es que era machista el formulario. Nosotros hemos ido desde, bueno, pues desde nuestra posición de forma muy amable, hablando con los directores de los centros, para que eso vaya cambiando poco a poco. Me imagino pues que todo el mundo habrá ido cambiando poco a poco. Una de las cosas que peor pasé fue la oficina del DNI de aquí de nuestro pueblo, precisamente por el tema del nombre del padre y nombre de la madre. Me hizo pasar un bochorno grandísimo allí delante de mi hijo, que era pequeño, y llamé al jefe de la Policía Nacional y no me resolvió nada. Solo decía que, bueno, que la ley habría cambiado, pero que 10 años más tarde todavía quedaban otras leyes que están por debajo, otras órdenes, otros reales decretos, bueno, que tienen que... Deberían de cambiar. Claro, porque, ¿ves? En ese caso, doy por hecho una aprobación que tiene en la cabeza, que es los tolerantes, ¿vale? La ciudadanía tolerante acepta la diferenciación. Bueno, vamos a hablar de las nuevas posiciones, ¿vale? La nueva introducción de ciudadanía, pero sabiendo que son ellos la posición normativa. ¿Entiendes? Ese ha sido uno de los principales problemas. Aceptar que hay personas diferentes sabiendo que yo formo parte de la normativa. Antes que de trasladar el mensaje a todo esto debe ser normativo. Todo ello significa una normativa real. Sabemos que hay gente buena y gente mala en el mundo. Y para mí esa sería la única, en caso, diferenciación de la vida. Pero designar que una persona es diferente a ti por construir un tipo de persona o de estructura familiar diferente en imagen, porque diferente en hechos y procesos estoy seguro que no la hay, ¿me entiendes? Entonces, esta sociedad tolerante ha aceptado la posición siendo ellos los normativos, y el no tolerante directamente no acepta la posición porque no es capaz de resolver esa diferencia. Sobre todo creo que es porque lo ve como una pérdida de valores, una pérdida de posición, ¿vale? El no tolerante creo que piensa o plantea que pierde valores a la hora de aceptar un nuevo rango de posibilidades, cuando directamente aquí no se trata de que unos queden por encima de otros, sino de que todos estemos en una regularización, de que yo no me tenga que sentir por debajo por haber decidido hoy, por ejemplo, hablando de mí, por haber decidido hoy, en el día de hoy, el día que hoy salgo de casa, ponerme un vestido y que no me tengan que decir, este hombre, ¿por qué irá vestido así? No, es que a lo mejor justo lo que busco es designar la igualdad y no quedar por encima de nadie.
Entonces, en ese sentido, José Luis, ¿tú cómo crees que se representa esta no tolerancia en la posición ciudadana? Pues yo creo que es muy importante el vocabulario. Yo creo que es muy importante las palabras que se utilizan para determinadas cosas y para expresar determinadas cosas. Por ejemplo, yo a Raúl no le conocía antes, pero el hecho de que esté casado por un hombre no le tengo ni que aceptar, no le tengo ni que entender, ni le tengo que tolerar. Por eso digo que las palabras son importantes. Raúl es un ser humano que me caerá mejor o peor en función de cómo actúe, no en función de con quién duerma. Eso al fin y al cabo, pero es cierto y es verdad. Yo nací en el año 62, quiere decir que llevo ya un recorrido, he vivido unas épocas distintas, todo ha avanzado mucho en el sentido este de tolerar, de aceptar y no sé qué, pero todos no seremos iguales hasta que todos nos veamos iguales, en el sentido este que hablaba de las palabras. Las palabras yo creo que son importantes, y en este sentido el expresar una visión de tu sexualidad o de tu género o de tu forma de vivir, yo creo que tiene que ser algo que todo el mundo entre comillas, le parezca ni bien ni mal. Quiero decir, que está bien, ya está, o está mal en función de cómo eres, no de con quién duermes. Esa es mi opinión. Pero es verdad que, quiero decir, que gente de mi edad y sobre todo hombres y tal, todavía esto les cuesta entenderlo, y existe esa diferencia. Pues José Luis, me gusta mucho que hayas recogido esas palabras, ¿no?, a la hora de cómo describir las situaciones, porque recogiendo tus palabras en función de cómo actúe, no de con quién duerma, realmente recoge el sentido del programa de hoy. Cuando yo hablaba de gente buena, gente mala, estaba hablando de actitud, ¿no? En la vida podemos tener muchas actitudes y hay algunas que te pueden gustar más o menos, pero barrer a una persona hacia un lado, hacia el otro, o desestimarla o no, por con quién duerma, cómo haga su proyecto de vida, cuando realmente en diferenciación, ¿qué es lo que nos diferencia, ¿no? Esa posición, volvamos a preguntarnos qué es lo que nos diferencia. Si realmente somos todos iguales, trabajamos, nos realizamos, nos levantamos cada día con una misión y un propósito, ¿por qué la persona que no es heterosexual normativa aún todavía tiene que salir con cierto rigor a la calle, con cierta defensa para demostrar que es tan igualitaria a otra? Ahí es donde debemos de introducir cómo han pasado estos 20 años y cómo queremos que pase los próximos años de nuestro presente. Para hablar de valores, me gustaría, Raúl, que me designaras ahora mismo qué valores son necesarios en una ciudadanía para que realmente seamos respetuosos. Pues ser, claro, tolerante, empático, sobre todo eso, empático, diría yo. Y creo que la sociedad lo es. Yo particularmente aquí en Valdepeñas me he sentido acogido y en ningún momento me he sentido rechazado de forma explícita, salvo por estos detalles, pero en general bastante bien. En comparación con otro lugar donde he estado viviendo 6 años, que ha sido Francia, pues le llevamos muchísima ventaja a nuestra sociedad a la sociedad francesa, porque ellos, ni siquiera los propios del colectivo, son tan tolerantes entre ellos como lo somos nosotros los españoles. Entonces, somos pues de los mejores países donde se puede vivir, y es verdad que están aumentando las agresiones y que está dando una vuelta esta situación ahora. Claro, es que ahí deberíamos de recoger en cómo la persona, en este caso, bueno, pues no sé, vamos a designar homosexual, trans, cómo esa persona se designa y cómo visualiza sus valores para también cómo defender sus valores hacia la ciudadanía, ¿no? Claro, si en ese sentido no tenemos del todo clara la misma posición, no podemos caminar hacia el mismo lugar. Pero bueno, más allá de posiciones o de cómo, o de cada uno que designa por libertad, sí que me gustaría acatar en que nos parezca más libre o menos libre, todos tenemos el mismo espacio en este mundo. Y ahí entramos con el término de la feminidad. La feminidad más allá de la mujer cis-objeto. Realmente la feminidad está construida desde la posición, desde la mujer fémina, que siempre se nos ha representado en la cabeza, ese cis-objeto, ¿no? Que ahí ya te habla de esa minorización
de la mujer o de la feminidad por debajo de la masculinidad, ¿no? Ahí ya vemos una pérdida de igualdades, que ya nos debería hacer preguntar por qué, si somos personas igualitarias, entre los heterosexuales normativos ya hay una cierta diferenciación entre una mujer y un hombre. A lo mejor ahora ya a día de hoy lo tenemos mucho más asumido, pero aún así todavía mantenemos esa imposición. Cuando ya la pasamos al mundo de la posición de la gente no binaria, bueno, me he referido, si no conocen el término no binario, significa que no se reconoce ni como un hombre ni como una mujer, simplemente como una persona. Entonces, cuando una persona o un hombre o una mujer intenta perpetuar la imagen femenina, ¿por qué el hombre, cuando representa la imagen femenina, se le designa como negativo? ¿Qué creéis en este sentido que afecta a que un hombre represente la feminidad desde su carácter y su posición? José Luis, si quieres empezar. Como quieras. Claro, es que la historia del femenino, el reparto de papeles, el reparto de condicionante social entre un hombre y una mujer no es de ayer, es decir, es una historia de siempre, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de cambiar, y es cierto que están dando pasos para que esto cambie. El hecho de que se denomine género fluido es un paso, porque ese término hace 10 años seguramente ni lo conocía nadie ni se utilizaba, ¿no? Es decir, como decía antes, yo creo que la sociedad va avanzando, y es verdad lo que dice Raúl, nuestra sociedad avanza deprisa, y en ese sentido somos muy tolerantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sigue siendo chocante que, por ejemplo, un hombre salga vestido de mujer y con bigote, por poner un ejemplo, ¿no? Para que sea evidente que es un hombre y va vestido de mujer, ¿no? Sigue siendo chocante para la sociedad. Tenemos que llegar a ese punto, aunque un hombre vista con falda, lleve bigote o barba o lleve zapatos de tacón y bolso, o no, y al que se cruce con él, pues no le importe, pero sí que es verdad que todavía es chocante para la gente, claro, sobre todo para la gente con más edad, lógicamente. Realmente el hecho de no visualizarlo hace que la gente todavía lo extrañe. Y claro, eso solo se resuelve de una manera, saliendo y haciéndolo, pero también se necesita que la respuesta de la ciudadanía sea una respuesta tranquila, honesta, para tú perder ese miedo, porque si no parece que cada vez que tienes que salir, como decía antes, de casa, tienes que ir armado de valor para que no te vean diferente, o de repente caer en el perfeccionismo. Soy la mejor persona del mundo, hago de todo, simplemente para que acepten mi imagen. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que realizar todos estos procesos para simplemente que me dejen ser yo? Claro, ahí hablamos de ese problema de representar lo femenino, ¿no? Lo femenino se ve como frágil, y que lo represente una figura masculina ya lo perpetúa, pero si directamente nos quitamos ese papel de la diferencia entre femenino y masculino y simplemente vemos a personas, ¿qué queda? Personas vistiendo en la ciudadanía, pero que realizan su día a día. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, anda. Pues a lo mejor no hay tanta diferencia. Carla, en este sentido, ¿cuántos problemas tú te has encontrado a la hora de poder visibilizar la feminidad en tu cuerpo y haber sido juzgada? Pues, bueno, yo desde que empecé hace 5 años con mi transición, he visto mucho cambio de cuando al principio empecé a cuando estoy en el día de hoy. Cuando empecé, al final se dudaba mucho de mi identidad, la ropa que me ponía, si podía pasar o no a un baño, se me dudaba todo, se me cuestionaba todo, hasta en la universidad. Pero conforme fui pasando, también tratamientos hormonales, al final también la ayuda de un tratamiento hormonal y de unos procedimientos quirúrgicos, quieras o no, eso ya depende de la persona, te ayudan mucho a pasar más desapercibida en la sociedad en la que estamos. Por ejemplo, a la mujer trans siempre la que tiene cispassing es pasar desapercibida, pasar como mujer cis, cis es la mujer biológica, se nos dicta de que estamos caricaturizando o exagerando el papel femenino, mientras que a la que no tiene cispassing se le crea en duda su identidad, igual que pasa con el hombre que viste más femenino. Al final lo que se está representando para ojos de la sociedad es la debilidad de siempre. Entonces yo me he ido creciendo con mi transición y con ello al principio sufría mucha más acoso y mucha más discriminación que ahora, en el punto en el que estoy después de 5 años de haberme sometido
a varias. Claro, fíjate, o sea, al final lo que me quieres dar a entender es que pudiendo cada vez representar más ese cispassing, esa representatividad del cis normativo, de la mujer cis normativa, realmente ha sido más aceptada. Nos deberíamos de preguntar, más allá de que una persona lo quiera o no lo quiera hacer, no quiera o no quiera representar ese cis normativo, ¿por qué no aceptamos más parámetros, ¿sabes? Esa posición entre los grises que quedarían entre un hombre y una mujer. No te preocupes porque te has explicado muy bien y realmente la ciudadanía ahí debería de entender el hecho. Y para finalizar esta parte y ir al descanso, solo recordar una cosa. Expresar tu género no te hace menos valiente, ni tampoco pisa los derechos heterosexuales del hetero cis normativo. Recordemos que a oposición todos tenemos las mismas piernas, las mismas manos y la misma cabeza. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Que hay mucha gente que sigue teniendo una mente retrógrada de los años 20 y sigue pensando que un hombre y una mujer tiene que ser la pareja estable. Ahora nadie pensaría el voto femenino, no llevamos tantos años, no llevamos ni 100 años del voto femenino, bueno, y además hemos tenido una dictadura que no hemos podido votar ni mujeres ni hombres, ¿vale? Pero el voto femenino, nadie pensaría, nadie lo cuestionaría. Yo para mí no hay diferencia entre un matrimonio heterosexual y un homosexual. Y no lo asimilan o no aceptan el cambio natural. A mí me da igual cómo vista la gente, se sienta mujer, se sienta hombre, sea una cosa u otra. Sinceramente no sé qué decir. En ese caso no deberían de mirar tanto por la mente que no les va a aceptar, que no saben quién les va a aceptar y quién no, y directamente quitarse ese pudor por la gente que sí que les podría simplemente ver como un igual. Por ejemplo, mira, hay un detalle. Yo soy hetero, me envidio muchísimo en verano a las mujeres que llevan falda. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo, es lo más fresquito y sin embargo no somos capaces todavía de decir, oye, vamos a ponernos también una falda. Yo, sinceramente, espero que en las próximas generaciones, o sea, cuando pase una generación entera, eso no lo veamos normal. Para mí la palabra termina en el amor y en el respeto, pero en el respeto de todos, no de uno solo, de todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para eso. Quien no lo vea con naturalidad, como debe de ser, es porque está todavía en la Edad Media. La igualdad más allá de una imagen. Aquí, como veis, estábamos preguntando a la gente de la calle qué diferencias veían entre una pareja homosexual o una pareja heterosexual y sobre todo si se adentraban ya en el mundo de cómo vestir más allá de la apariencia de las dos visualizaciones que tenemos siempre en la cabeza, ¿no? El hombre masculino y la mujer femenina. Y cómo no diferenciar entre la perpetuación de se quiere parecer a una cosa, se quiere parecer a otra, es simplemente decir, vestimos, tenemos una vestimenta. Queríamos saber qué opinaba la ciudadanía. En este caso, la importancia del tema de hoy, de hablar del orgullo, designa a construir una identidad, ¿no? La identidad de cada uno, de cada persona. Creo que es muy importante que una persona sepa quién es y para eso necesita hacer un trabajo de búsqueda. Y a raíz de ello, que podamos sentirnos tan iguales a otros. En este caso, ¿cómo creéis que se posiciona el futuro de los derechos hablando de género fluido, transexualidad y igualdad? Por ejemplo, Raúl, en este caso, en términos de derechos, ¿cómo crees que a día de hoy se visualiza un género fluido
¿cómo crees que la gente, la ciudadanía, comprende ese término y qué crees que les hace pensar? Yo creo que les debe costar mucho y la gente ya, como se ha visto ahí, es bastante tolerante. Entonces está abierta a entender cosas. Quizá no tanto cuando le toca en su propia familia, porque he conocido también a gente que son defensores y no, a mí me da igual, que cada uno esté con quien quiera, pero luego cuando su hija resulta que es lesbiana, pues ahí es donde ya llega el problema. Entonces, socialmente creo que todos somos muy correctos y muy amables y no nos vamos a meter en la vida de los demás, pero ya no tanto porque sea LGTBI, sino porque no te metes en la vida de los demás directamente. Si acaso entonces es cuando se utiliza esa otra estrategia del apartar, del ghosting que decimos ahora. Pues eso, de ir apartando. Yo estoy en el instituto y doy clase a mi alumnado, son adolescentes, y puedo comprobar como en algunas ocasiones allí no les van a insultar ni les van a decir nada, pero sí que cuando hay que hacer equipos, pues se queda aparte. Cuando hay que jugar a no sé qué, se queda aparte. Y entonces es una agresión pasiva, pero es una agresión. Fíjate, entonces, en ese sentido, sí que hemos avanzado en términos de no pronunciamos la voz del rechazo, pero sí en las acciones seguimos identificando, porque justo eso que comentas, Raúl, a mí todavía en el instituto me pasaba. O sea, yo tuve esa agresión. Bueno, realmente, o sea... es pasiva, pero es una agresión. Tuve esa agresión activa de cuando a alguien directamente le apetecía decirte que eras maricón y ya está, y te lo tenías que comer así, pero aparte también esa sensación de rechazo, de bueno, contigo no contamos, ¿no? Y tú te preguntas, pero si este juego me gusta y quiero jugar con ellos y seguramente tenga esa virilidad para jugar con ellos. ¿Por qué simplemente por no tener toda la imagen que ellos tienen ya pierdo esa virilidad, ¿no? A día de hoy, en más, fíjense, en este presente mío, yo me he quitado muchos miedos a la hora de jugar, me refiero, de ir a hacer deporte, de hacer ciertos ejercicios, y yo de demostrarme a mí mismo que soy tan capaz como cualquier otro, y en ese sentido quitarme esas capitas que entonces mi subconsciente se había puesto en la adolescencia. José Luis, en este caso me gustaría saber si los términos de gay lesbiana, que son los que nos han movido en estos últimos 20 años, más o menos parece que se empiezan a entender, pero aún así no son del todo aceptados. ¿Cómo crees que tienen, que se les presenta el presente al género fluido, como por ejemplo a las personas no binarias, o también hablando de las personas transexuales? Pues yo creo que ahí debemos todos de tener un esfuerzo mayor en educar, porque me parece que es lo importante, porque es verdad que ha habido términos que habéis usado aquí que yo no conocía, que decir, y si no me los contáis seguiré desconociéndolo. Yo me imagino que hay mucha gente mayor que el término género fluido no lo entiende, no sabe qué quiere decir, no sabe qué significa. El término no binario, hay mucha gente que no lo va a entender y que no... Es decir, hay una labor de enseñanza, pues en programas como este, de hablar de estas cosas, para que las personas en general, no ya aquellos que, bueno, pues que tienes una formación mejor o peor, sino cualquier persona de la calle entienda todos estos términos y entienda que es una posición natural del género humano, sin más, no tiene ninguna especificación diferente a la que pueda tener cualquier otra persona, un heterosexual, un hombre, pero es verdad que existe, por un lado, un machismo que está instaurado en la sociedad, eso es evidente, y aparte hay una homofobia en este sentido, sobre todo desde determinadas visiones religiosas o tal, que ven esta actitud como, digamos, en contra de sus valores, ¿no? Claro, valores éticos. ¿No? Otro de los sitios donde se tiene que hacer es en los centros educativos. Esto es. Porque es la base fundamental de nuestra sociedad. Y bueno, pues no se habla de esas cosas a los niños. Eso depende del centro donde estés. Yo ahora mismo estoy en el Bernardo de Balbuena. Y bueno, pues es un centro abierto, es un centro donde se puede hablar tranquilamente de todos estos temas y explicar a los demás, pero he estado en otros centros donde no
no se puede hablar de esto. Directamente lo hacen como, sí, caso omiso, ¿no? Sí. Ahí me Se nos hace echan llevar... los padres encima. Claro, justo por qué, pero ¿sabes cuál es el problema, Raúl? Que la ciudadanía tiende a que necesita una respuesta, tiende a tener que designar, tiene que decir, ¿tú qué eres? Ahí empieza el primer problema. Exacto, ¿por qué tenemos que clasificar? Claro, esto porque dentro del sistema interesa esa clasificación y eso al final nos repercute, porque si no tuviésemos esa clasificación, simplemente seríamos personas obrando, siempre repito lo mismo, es que no somos tan diferentes, es que obviamente en pensamientos de conciencia, de pensamientos políticos va a haber siempre hacia un lado y hacia el otro, pero es que, señores, una persona transexual puede pensar igual que tú políticamente y no por eso, ¿sabes? Ya va a tener una imagen diferenciada hacia ti, es que somos igualitarios hacia esa misma posición. Me refiero, o sea, siempre vamos a poder encontrar gente que esté de nuestro lado o gente en contra nuestra, pero no va a ser con la misma cara o la imagen que tú le quieras poner, ¿me entiendes? Vas a tener siempre personas con un carácter que a lo mejor tú por ese carácter lo rechazas y a lo mejor en términos políticos pensáis igual. Oye, pues entonces a lo mejor en ese sentido sí que te interesaría aceptarla, ¿no? Pues, oye, pensemos, ¿por qué la imagen nos preocupa tanto y cómo designa esa posición? En este caso, Carla, ¿es una imagen nuestra de la ciudadanía el por qué debemos al final proclamar esa diferencia? ¿O realmente estamos más cerca de pasar hacia una igualdad neutral entre personas? Yo creo que ahora lo que pasa es mucho lavado de imagen. Entonces, yo también como he estudiado publicidad, al final te tienen que enseñar desde que naces, desde tu infancia tienen que ir enseñándote tanto tu familia como tus centros educativos, como hemos hablado, de ciertos términos, de ciertas representaciones y claro, ya vemos algunas marcas que ya no te diferencian entre un color u otro, entre un tipo de ropa u otra, por ejemplo hay marcas como Lego, que ya directamente te ponen arte, botánica, no te diferencian en hombre, mujer o cosméticas, por ejemplo, que ya solo te preguntan por qué tipo de piel, no eres mujer o eres hombre, ¿sabes? Igual pasa con la ropa. Seguimos hablando de que hay de que estamos mejorando y todas estas cosas, pero al final en moda, la que sigue predominando es la moda masculina. Tanto mujeres como hombres puedes verlas con trajes de chaqueta, con corbatas, pero por en cambio hombres no los ves con uñas, ni con maquillaje, ni con falda, como hemos visto antes. Claro, justo ahí volvíamos a lo mismo, a esa pérdida de la masculinidad, a visualizar la feminidad como algo frágil, antes que a directamente no tener que posicionar al masculino por encima. Si nos quitáramos ese pudor, veríamos a dos personas y entonces ahí, a lo mejor ahí sí que seríamos capaces de aceptar al masculino con una presencia femenina, o sea, con lo que se supone que debe estar hacia lo femenino, antes que si simplemente viésemos un carácter, una pintura, que no se tiene que designar en esto es femenino, simplemente este es un estilo, ¿no? Pero eso es lo que decías antes, al final, pues imagínate un hombre como yo, si salgo con tus uñas, o salgo maquillado, o salgo con tacones, directamente van a considerarme homosexual directamente, sin darme ni siquiera los buenos días, ¿no? Eso por una parte, es verdad que eso pasa así, pero por otra parte es que tampoco es necesario que un hombre lleve uñas y falda. Quiere decir que si has vivido toda tu vida con pantalones de campana, pues seguirás llevando pantalones de campana. Quiere decir, normalizar lo que es normal, quiere decir, cada uno que vista como le parezca mejor, que lleve las uñas que quiere, que se maquille o que no se maquille, y que eso no produzca ninguna diferencia con la persona con la que te cruzas por la calle o con la que te sirve un café o la que tienes que hacer el carné. Es decir, que el hecho de que yo, por ejemplo, no me pondría tus uñas porque me parecerían incomodísimas, o sea, pero no porque me parezca que me van a tomar por homosexual, simplemente porque me parecen incómodas, claro, ¿no? O sea, es mi forma de vestir y mi forma de haber vestido durante toda mi vida, ¿no? No significa que por no llevarlas no te acepte, te acepto exactamente igual, simplemente que es que para mí no son interesantes. No imponer, ¿verdad? No imponer un cambio
pero tampoco rechazarlo a la hora de visualizarlo. Eso es. Al final con estos programas no queremos adoctrinar a nadie, lo único que queremos es respeto, no que nos toleren, sino que nos respetemos todos por iguales. Ahí Yo creo que es algo que nos tienen que enseñar desde chiquitinas y desde chiquitines. Muy bien, justo además identificaba con lo que decía al inicio, que es, aquí nadie quiere quedar por encima de, aquí lo único que quieren es que a no se les desvalore, sino que nos veamos dentro de una misma línea regular, dentro de una misma capacidad vital, ¿no? Como los signos vitales, pues que todos estemos en ese signo vital, que no tengamos que sentir la necesidad de escapar, de demostrar, por quedarnos debajo, ¿no? Justo antes de seguir con esta magnífica conversación, vamos a pasar a un reportaje también sobre la ciudadanía y cómo introduce los valores más allá de la mujer y el hombre. Me extraña muchísimo que aún no haya sido ya entrado ya en la normalidad y que me estéis hablando de ello, me estéis preguntando por cosas que tendrían que estar ya sentadas como base. Esto da lugar por los estereotipos y pues ya tenemos como adaptado unos roles. Han pasado todavía 20 años, ha sido tan poco tiempo que la gente no se ha acostumbrado todavía a ver esas cosas. Yo pienso que para poder cambiarlo, a nuestros hijos le tendremos que demostrar que eso es normal, que no tenemos que juzgar a esas personas por lo que sienten ni por quién se sienten atraídos. Yo creo que todavía seguimos teniendo muchos prejuicios, todas las personas. Entonces, ¿cómo es posible que todavía no haya parejas homosexuales que no salen a la calle, que no deciden formar familia y que todavía se son cuestionadas? Pero creo que ese problema lo tienen ellos, no lo tenemos los demás. Yo para mí, lo respeto 100%. Ellos son los que tienen que dar el paso adelante. Bueno, yo creo que no se ha hecho nada mal. Yo creo que es simplemente que, bueno, que la sociedad tiene que evolucionar y tiene que aceptarse así, tiene que haber una evolución, en definitiva. ¿Crees que en 20 años todavía no da tiempo para que una humanidad, en este caso la sociedad española, evolucione? Toda la sociedad española, porque hay cierta gente que sí lo ve bien, o sea, que sí se ha adaptado, pero para que evolucione toda la sociedad tiene que pasar una generación entera. Hay que verlo con total naturalidad. Lo que pasa es que ya te digo, estamos acostumbrados a lo que es lo tradicional de muchísimos años, incluso prohibido, incluso perseguido. Como vemos, aún muchas personas se preguntan, bueno, se responden que 20 años no es suficiente para generar un cambio. Y cuando preguntábamos sobre por qué, si se supone que se acepta también, por qué no se normaliza en las calles, por qué no se visualiza, me impresiona que nos respondiesen que ese balón, ¿no?, que esa respuesta está en el lado de la persona homosexual, que debe de sacar esa fuerza para demostrarlo. Raúl, en este caso, ¿tú qué piensas respecto a esto? ¿Crees que todo ese peso está en ti, en cómo demostrar a la ciudadanía, o crees que es un juego mutuo? No, en absoluto que no. Si esa pareja está dentro de su casa y no sale, este señor decía que es cosa de esa pareja que la que no sale, porque él está receptivo a recibir a cualquiera, pero a lo mejor esa pareja no sale porque sabe que si lo hace va a tener unas represalias. Entonces no salen. Lo sabemos todos, a lo mejor todo el pueblo sabe de los que estamos hablando, y sin embargo, pues como no han tenido la obligación de decir es que soy gay, estoy con mi marido, mi novia, o soy lesbiana y estoy con mi chica, pues como no lo has hecho, no has hecho ese paso, pues todavía estás en el anonimato. Claro, y realmente no se ponen en ese papel. Por mucho que quieran decir, no, es que está en ti, no son capaces de verse en ese papel para realmente decir, pues a lo mejor hazlo, pero voy de la mano contigo, ¿no? Que es al final esa posición, Carla. Sí, pero eso es muy general, o sea, eso es con muchas cosas, es el trabajo, es la religión, que es la política, es todo. Eso tiene que organizarse así, esa amalgama de cosas. Y en parte también disolverse, ¿sabes? Como en plan, dejar de cosificar, de clasificar. Carla, ¿tú en este sentido planteas tener una familia en un futuro? Sí, nunca lo descarto. Sí que es verdad que a lo mejor no tengo me van a dar esa facilidad que a lo mejor se le puede dar a una persona más heteronormativa,
pero a mí sí me gustaría tener un futuro, una pareja, una familia, unos hijos, si todo va bien y todo se me lo permite. Bueno, pues antes de ir finalizando este espacio, ya nos quedan un ratito, pero bueno, para ir finalizando, me gustaría que recordásemos que al final la importancia de hablar de estos temas no es otra que la de dejarnos visibilizar todos tal y como somos. Como repetía antes, esto no trata de que diferencies y que se lo pasen bien, sino de que puedas tú como espectador comprender que todos tenemos una misma igualdad más allá de nuestra identificación. Y por ello debemos de recordar que ahora en Valdepeñas estamos con los actos del orgullo, los actos Pride, y que este fin de semana, bueno, pues se van a celebrar los actos que ya venimos celebrando desde, creo, hace ya 3 años. Este creo que es el tercer, cuarto año que llevamos estos actos, y bueno, pues lo más notorio, ¿no?, los actos del sábado, de este próximo sábado 20 de junio, donde tendremos las actuaciones de María Isabel, de Sonia, de entonces el grupo Sonia y Selena, y bueno, pues aparte muchas otras actividades y representaciones que estarán a disposición de todo el público. Recordad, esto no se trata de darles un espacio a los homosexuales, esto se trata de representar la igualdad todos juntos, y ahí estamos todos invitados para disfrutar, para bailar y sobre todo para recordar que este espacio, muy importante, es abierto a todos, pero también al respeto de todos, porque muchas veces no nos preguntamos si en un garito normal, común, una persona no binaria, homosexual, gay, transexual, se siente tan igualitaria como una persona hetero. Entonces creo que por eso es muy importante que haya espacios de festividad donde sentirte tan igual a otro, porque puede que a lo mejor en un garito común no sientas esa necesidad. Vamos a dar paso a las palabras de nuestra concejala de Juventud, Isma, en esta representación de lo que viene siendo los actos de este fin de semana. Como sabéis, Valdepeñas es un municipio que abraza a todo el mundo, es referente, lo ha sido y lo sigue siendo en políticas de igualdad y de diversidad, y eso se ha convertido en el centro de nuestras políticas, las políticas de los derechos. Como sabéis, la diversidad sexual no es algo que se tolera. Debemos de protegerlo, debemos de visibilizarlo, debemos de reivindicarlo. Pero la noche será especial para el incombustible Paco Clavel, que será el encargado de ofrecer el manifiesto del Pride 2026 como referente que es de la comunidad LGTBI. Se hizo conocido ya en los años 70 por un estilo extravagante, divertido, rompedor, reivindicativo, del que todos hemos tenido como referentes, porque ha sido impulsor de movimientos tan fuertes como la movida madrileña, donde también ha sido artista, donde ha mezclado música, humor, performance artísticas, y que hoy es reconocido como uno de los artistas más singulares e influyentes del pop alternativo de España. Como vemos, tenemos varias actividades muy importantes, muy interesantes para disfrutar, y sobre todo, como nos recordaba Isma, para demostrar esa igualdad a términos de ciudadanía. Como recogía antes, estábamos hablando de si en un garito común sentimos esa misma igualdad y sobre todo esa misma tranquilidad, o en cambio estas festividades nos ayudan a poder expresarnos con libertad sin querer dar una imagen de libertinaje, como muchos otros piensan, sino un espacio de igualdad y neutralidad. En este caso, Carla, me gustaría saber si tú sientes rechazo o crees que se siente rechazo hacia la ciudadanía fuera de la heterosexualidad en los garitos comunes del día a día a la hora de ir a tomar algo un fin de semana. Sí, evidentemente no volvemos a lo mismo de antes. Si tú no pasas por la barrera normativa, evidentemente se te va a discriminar lo más grande. Pero yo incluía, lo que he dicho antes, al final cuando empecé a mí se me dudaba y se me discriminaba en una discoteca, y a mí ahora no se me discrimina, no se me juzga ni nada. Entonces, yo es verdad que
si pasas por ser una persona no binaria, una persona gender fluid o un chico más afeminado, o a gritar a los 4 vientos eres trans en un ambiente más heteronormativo, evidentemente seguramente que vas a recibir en plan discriminación, palabrotas, abucheos, etcétera. Entonces, contra más pasa desapercibida, menos vas a tener que recibir este tipo de negatividad. Pero sí, claro, que aguantarlo, claro, pero al final, entonces nos referimos a que hay que pasar por el modelo tradicional. Hay que pasar por el modelo tradicional de pues eso, binario, hombre o mujer, para que en mi caso no modelo choques. De mujer biológica, en el caso de un hombre trans de Eso hombre. es. ¿Y cuándo entonces vamos a poder disfrutar de estar en un garito diferentes tipos de identificaciones, identidades, sin tener que pasar vergüenza por no mostrarte dentro de esa binariedad hombre o mujer, Raúl? Pues cuando la ciudadanía esté educada. Mira, hay otra cosa. En un garito, como dices tú, no es lo mismo estar a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana, cuando ya empiezan a hacer efecto todas las cosas que la gente consume, y entonces ahí se desinhiben. Y toda esa parte que decía al principio de que bueno, pues la sociedad es muy comprensiva y tal, siempre que no me toque a mí ni a mi familia, ahí ya se pierden los papeles, porque claro, ya estás con alcohol o con la sustancia que sea. Y ahí es donde yo sí que he visto problemas. Ya no es por el aspecto solo, sino pues que me apetece darle un beso a mi marido. Y entonces te quedas ya te ahí preguntas un poco parado, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, cuando ves que se está dando el lotazo allí otro, con otra, por supuesto. En la playa nos ha pasado, por ejemplo. Estar en la playa y que se acerquen diciendo, oye, hay niños. Y esos de ahí al lado, ¿qué pasa con esos de ahí al lado? Que son heteros. Claro. Entonces, lo del garito que dices, pues eso, cuando se empieza a desinhibir la gente, yo sí lo veo más problemático. Claro, porque justo en ese sentido recogemos el hecho de que en uno de los reportajes había unos adolescentes que justo hablaban, creo que en 20 años no ha dado suficiente tiempo para poder designar esa igualdad. Entonces le preguntaba, entonces, ¿qué necesitas tú que ocurra? Y dice, yo ahora estoy aprendiendo cómo funciona para que yo entonces a mis hijos sepa explicarles cómo se tratara la ciudadanía sin diferenciarlo. Y dije, bien, eso es un paso positivo, porque si él entiende que ya hay un rango mayor de visualización más allá del hombre y la mujer, a sus hijos entonces no los designará hacia ver más allá, y sobre todo no les privatizará de decir, por favor, esto no lo mires, o en ese caso no llamará la atención a una persona homosexual por decirle, no te beses delante de mi hijo, ¿no? En ese sentido, José Luis... Pues me parece terrible, porque yo eso no lo he sentido, y claro, no puedo valorar esa sensación, pero yo he estado a la inversa, quiero decir, bueno, yo soy de Madrid, yo he estado en las fiestas del orgullo en Chueca, y yo me he metido en garitos, el primero que he encontrado por la puerta, y jamás por ser heterosexual, es verdad que los que estaban allí, pues yo qué sé, el 90% eran personas homosexuales, y yo no me he sentido discriminado en ningún momento por ser heterosexual y estar en un garito que se supone que es un garito de ambiente gay. Y me parece terrible que sintáis eso, porque realmente al final tú entras en un bar y a mí que tú vayas de la mano con tu marido o que te beses con él me parece tan normal como que te besaras con tu mujer, o sea, me parece tan normal. Y me parece terrible que sintáis eso, y me parece que es algo que hay que, como tú decías antes, educar mucho, decir, al final hemos venido aquí a divertirnos, ¿no? Si cada uno se divierte con quien quiere, ¿no? Claro. Y de verdad, yo lamento no poder opinar porque es que de verdad no lo he sentido. Y a la inversa, yo a la inversa he estado en garitos de ambiente gay y a mí nadie me ha discriminado, más allá de llamarme maricón, porque se lo llaman a todo el mundo, que es lo normal. Más allá de eso, a mí nadie me ha discriminado, ni yo me he sentido mal, ni nadie me ha presionado, ni nadie me ha mirado mal por ir con una mujer, o sea... Claro, al final, José Luis, esto acapara para ir cerrando, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente, pero esto todo se resume en haber tenido que aceptar desde la diferencia. Cuando a la sociedad se le enseña a tener que aceptar algo desde la diferencia, ocurren estos pasos, estos procesos, antes que aceptar desde la igualdad. Simplemente decir, hay más rango aparte del binario, del hombre y la mujer.
ya sea en términos de construcción de orientación sexual a la hora de crear familias, como a la hora de representar tu identidad. Hay más rango, pero eso no te desiguala a la hora de levantarte y desarrollar tu día a día. Ahí, en ese punto es de donde debe dirigirse en este momento, a partir de ahora, la conversación sobre el orgullo y sobre qué significa el orgullo. Creo que es muy importante saber diferenciar que no hay diferencia, para entonces entender que sí que hay una igualdad emitida desde el binario y lo no binario, ¿entiendes? Creo que es muy importante. Y con eso vamos a dar paso a una parte muy interesante. Primero de todo, despedirme de mi mesa. Muchísimas gracias, José Luis, Carla y Raúl, por haber aceptado mi invitación y estar aquí conmigo hablando de un tema que es muy importante, sobre todo por eso, para dejar de mirarlo desde una diferencia y entonces poder mostrar la igualdad de ciudadanía tan bonita y tan importante que tenemos en este pueblo y, bueno, en este mundo. Y para ello acabo con una pregunta. A términos de ciudadanía, ¿qué es lo que nos hace tan diferentes? No sabría responderte qué es lo que se ha hecho mal, porque para mí no hay diferencia entre un matrimonio heterosexual y un homosexual. Nada. Sí que son dos personas queriéndose. Pues es que yo creo que todos somos iguales, entonces no hay que buscar las diferencias. Si todos somos iguales... Absolutamente ninguna, no hay ninguna diferencia. Mi opinión es que no hay ninguna diferencia, pero no todo el mundo lo ve así. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.